Entonces vamos a ver cómo redactar resultados de aprendizaje, qué son y cómo redactar los resultados de aprendizaje. Partimos de acá, de diseño inverso. Recordamos las 3 etapas a la inversa de como hacemos habitualmente, que empezamos en general por los contenidos. En el diseño inverso lo que hacemos es definir aquel punto de llegada o aquellos puntos de llegada a donde queremos llevar a nuestros estudiantes. Es decir, identificar los resultados de aprendizaje que deseamos o que consideramos necesario que nuestros estudiantes desarrollen. Como esos resultados de aprendizaje son declaraciones, como vamos a ver en un minuto, son declaraciones que deben poder ser evaluables, no son grandes manifestaciones, quiero que conozcan la historia argentina. ¿Cómo me doy cuenta si un estudiante conoce la historia argentina? Son manifestaciones evaluables. Entonces el siguiente paso es determinar qué evidencias voy a considerar aceptables para que yo, docente, y el estudiante o la estudiante pueda darse cuenta, y yo pueda darme cuenta, de que ese resultado de aprendizaje fue abordado, fue desarrollado y fue alcanzado en cierta medida. Y una vez que definí qué evidencias considero aceptables, planifico todas las actividades de aprendizaje y también la selección de contenidos. Desde esta perspectiva, a mí lo que me pasó es darme cuenta que muchos contenidos que abordaba en los distintos espacios donde soy docente, empezaban a ponerse en duda. Empezaban a ponerse en duda y algunos contenidos en determinadas asignaturas o cursos, como creo que decía Edgardo ayer, los empecé a mirar de manera distinta y los empecé a ubicar en lugares de menor jerarquía. No porque fueran menos importantes, pero sí eran menos significativos para los resultados de aprendizaje que para mí necesitaban alcanzar los estudiantes. Entonces, de acá partimos. Y de acá partimos. De saber al sitio al cual queremos llegar. Cada tanto voy a volver con Alicia en el País de las Maravillas. Primero recordarles que siempre que vean a pie de página una referencia, un enlace o algo, es de donde tomé esto que estoy trayendo y compartiendo con ustedes. Recordamos esta secuencia. La institución tiene su misión y visión, que se baja a las áreas de gestión y a las áreas y carreras o espacios de enseñanza mediante competencias, estas grandes declaraciones de qué queremos que logren nuestros estudiantes, y dentro del marco de las asignaturas, esas competencias se las aborda, se las desarrolla, se las trabaja mediante resultados de aprendizaje. Esto también lo estuvimos conversando ayer. Entonces, ¿qué son los resultados de aprendizaje? Son declaraciones de lo que se espera que nuestros estudiantes conozcan, comprendan, sean capaces de hacer al final de un proceso de aprendizaje. Desde esta mirada, un proceso de aprendizaje es una carrera, es una asignatura, es una unidad, es una clase o es un trabajo práctico dentro de una clase. Pero es lo que se espera que nuestros estudiantes adquieran, logren, sepan hacer al finalizar el proceso de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje deberían estar relacionados con las competencias. Por eso decíamos ayer que esta secuencia, misión, visión, competencias, resultados de aprendizaje, en un sentido produce esa integración y esa coherencia entre el propósito de la institución, los objetivos generales o competencias generales que desea abordar en cada espacio y los resultados de aprendizaje que se desarrollan en cada asignatura. Los resultados de aprendizaje se relacionan con las competencias. No es un gaucho de otro pueblo, por decirlo de una manera coloquial. Y estos resultados de aprendizaje se deben redactar claramente para formular esta secuencia. Primero, ¿qué realiza el estudiante?
Ya vamos a entrar más en detalle de esto. Segundo, ¿mediante qué saberes? ¿Mediante qué conocimientos? Tercero, ¿en qué contexto? Esto conforma un resultado de aprendizaje. Esta formulita, esta sumatoria, puesta muy ingenierilmente, conforma un resultado de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje entonces está formado por una acción que realizan los estudiantes, un conocimiento que involucra esa acción y un contexto en el cual ese conocimiento aplicado en una acción tiene lugar. Por eso decía yo antes que conocer la historia argentina no es un resultado de aprendizaje. Podríamos discutir que siquiera si fuera una competencia. Es algo tan generalista, tan vago, vago en el sentido de poco definido, que difícilmente podamos abordar ese resultado de aprendizaje, por ejemplo, en el marco de una asignatura. Entonces, estos tres elementos, o estos tres condimentos, definen un resultado de aprendizaje. Entonces, como dije, especifica lo que los estudiantes son capaces de hacer, se definen de manera concreta, y en su definición tienen que estar dispuesta el identificar si ese resultado fue alcanzado respecto a la formación que se les transmitió a los estudiantes. Por eso se dice que los resultados de aprendizaje tienen que reunir, además de estos condimentos que les mencionaba recién, tienen que reunir estas características que están acá en pantalla. Primero, deben ser específicos. No son declaraciones generalistas, son específicos, porque esos resultados de aprendizaje son los que nosotros vamos a evaluar, y nosotros evaluamos cosas específicas, no generalidades. Segundo, tiene que ser medible. Cuando decimos medible, o cuando digo medible, no me refiero estrictamente o exclusivamente a que yo pueda poner una nota. Resultado de aprendizaje 1, 8. El resultado de aprendizaje 2, 4. Sino que yo pueda obtener una medida del nivel en el cual cada uno y cada una de mis estudiantes abordó y desarrolló ese resultado de aprendizaje. Por eso es que este enfoque resignifica tanto la cuestión de la evaluación. Ya no nos alcanza con tomarle un examen a nuestros estudiantes y calificarlos con una nota numérica, lo cual no quiere decir que eso no se haga. Eso se sigue haciendo y probablemente se seguirá haciendo. Lo que digo es que no nos alcanza. Con ese examen no es suficiente evidencia de que los resultados de aprendizaje, de que las competencias se fueron abordando. Lo otro, tienen que ser alcanzables. Si yo digo que en tercer año de la escuela secundaria declaro o redacto un resultado de aprendizaje que los estudiantes conozcan la historia argentina y mundial, y la verdad que yo no creo que eso sea muy alcanzable. Si mi asignatura tiene un cuatrimestre de extensión, por ejemplo, en la universidad, mis resultados de aprendizaje tienen que estar en el contexto de mi asignatura, del tiempo, fíjense el quinto componente, ¿no? El alcanzable, y tener en consideración el tiempo. ¿Qué tiempo voy a disponer para desarrollar estos resultados de aprendizaje? Por eso ayer, no me acuerdo quién trajo cuando hablamos de las fortalezas y de las limitaciones, trajo la cuestión de, y puso esta frase tan gráfica, que nos estrellamos. Tenemos grandes ideas y nos estrellamos. Bueno, uno de los aspectos por los cuales nos estrellamos es no considerar el tiempo, es imaginar grandes propósitos, pero después nos damos cuenta que no tenemos tiempo. Y andamos corriendo, ¿y qué pasa? Nos estrellamos. Entonces, que sean alcanzables, tener en cuenta el aspecto tiempo, y que sean realistas.
Realistas, ¿qué quiere decir? Que se puedan alcanzar. Por eso ayer también decíamos, como respuesta a esta cuestión de estrellarnos, que entre lo ideal y lo posible. Y esto no tiene un carácter un condimento de resignación, sino tiene un condimento de realmente darnos cuenta cuál es el espacio en el cual podemos trabajar y con qué alcance. Entonces, estos 5 elementos deberían estar presentes o en consideración al momento de redactar nuestros resultados de aprendizaje. Bien, como dijimos antes, se relacionan, yo miro para el costado porque tengo un monitor acá al costado, no es que no los mire ustedes, disculpen. Como dijimos antes, se relacionan con las competencias y también se relacionan con un determinado nivel. Recordamos que las competencias son declaraciones macro de qué logros deben tener nuestros estudiantes al finalizar el proceso formativo. El resultado de aprendizaje es más específico. Entonces, el resultado de aprendizaje, además de abordar una competencia, lo hace en un determinado nivel. Por ejemplo, si yo quiero, como ayer veíamos los resultados de aprendizaje que les compartía de mi asignatura, que uno de los resultados de aprendizaje era que mis estudiantes pudieran trabajar efectivamente en grupos colaborativos. Estos estudiantes a los cuales yo les propongo estos resultados de aprendizaje son estudiantes de 4º año, ya vienen con un cierto trayecto en el ámbito universitario, ya están más o menos encaminados, ya han tenido experiencias previas de trabajo colaborativo, entonces yo puedo, sobre esa competencia ya en cierto desarrollo, darle un agregado, darle un condimento más. Pero supongamos que estamos trabajando con estudiantes de 1er año, que vienen del colegio secundario, que están en el tránsito a la universidad. Entonces me propongo que mis estudiantes tengan alguna experiencia de trabajo colaborativo, o abordar esa competencia de trabajo colaborativo. Seguramente lo que yo pueda hacer deba ser un aspecto mucho más básico. Por ejemplo, podría ser que conozca y comprenda, o que comprenda las posibilidades que brinda el trabajo colaborativo en el contexto de la asignatura, ¿sí? Entonces, aborda una competencia, el resultado de aprendizaje aborda una competencia y lo hace en un determinado nivel. Y, por otro lado, como tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, y tienen que estar en el contexto del tiempo de la asignatura, y deben ser realistas, lo que se sugiere es que nuestros resultados de aprendizaje sean pocos, sean breves. Se sugiere 5, máximo 10, porque voy a tener que tener las evidencias de que cada uno de esos resultados de aprendizaje se alcanzó y en qué medida. Y mis estudiantes también. Entonces, se recomienda que sean pocos resultados de aprendizaje. De manera que si yo tengo en un área curricular 2 competencias, yo puedo redactar un conjunto de resultados de aprendizaje donde cada uno de estos resultados de aprendizaje puede contribuir a una competencia, o por ejemplo puede haber resultados de aprendizaje que tributen, como decíamos ayer, a 2 competencias. Resultados de aprendizaje donde lo que se desarrolle mientras trabajamos ese resultado de aprendizaje sean, en este ejemplo, 2 competencias, de manera que podemos tener relaciones de este tipo. ¿Sí? No es que cada resultado de aprendizaje se relaciona exclusivamente con una competencia. Pueden relacionarse con varias, es más, puede haber resultados de aprendizaje que aborden todas las competencias. Decíamos entonces que los resultados de aprendizaje tienen como esta estructura: un verbo o acción, que es lo que hace el estudiante; un contenido, con lo cual hace el estudiante; y un contexto en el cual esa acción, utilizando ese contenido, es realizada. Entonces, si pudiéramos definirlo con más precisión,
El primer componente sería la acción que realice el estudiante al finalizar el proceso educativo, al finalizarlo. El contenido es la relación con el área de conocimiento y preferentemente apuntar al conocimiento aplicado. ¿Y dónde realiza esta acción? ¿En qué condiciones el estudiante se dará cuenta de su desempeño? Fíjense esta afirmación. ¿Dónde realiza la acción? ¿Y en qué condiciones el estudiante se dará cuenta de su desempeño? Esto quiere decir que los resultados de aprendizaje están escritos para nosotros, para planificar nuestras actividades, y para el estudiante, para que conozca su proceso de aprendizaje. Y acá vuelvo un segundito al concepto de aprendizaje activo y centrado en el estudiante, donde decíamos que el estudiante se hace responsable y se compromete y toma un rol activo, valga la redundancia, con su propio proceso de aprendizaje. Y si esto lo trabajamos de una manera efectiva, lo que termina sucediendo es que el estudiante finalmente, y como decíamos ayer, termina siendo menos apático, menos pasivo, y empieza a ser un sujeto activo, por lo cual naturalmente transforma la relación que tenemos entre docente y estudiante. Entonces, este sería como el desagregado o la explicación más detallada de esta estructura que yo mencionaba o que les presentaba respecto a los resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de esta primera parte, de la acción, de que el resultado de aprendizaje está declarado con una acción inicial, ¿qué es lo que quiero que el estudiante haga? Lo que se suele utilizar son las taxonomías como elemento o como estructura para determinar esas acciones. Y esas acciones en relación a pensamiento o estructuras de pensamiento o estructuras cognitivas de orden superior o de orden inferior. Lo que quedó cortadito abajo, al momento de pegar la imagen me quedó cortada, es en esta pirámide partimos de las estructuras del pensamiento de orden inferior, lo que sería lo más básico. Aquí en este ejemplo está partiendo de recordar, o sea, que yo recuerde tal aspecto, a orden superior, y vamos ascendiendo en este proceso cognitivo, donde de recordar paso a comprender, de comprender paso a aplicar, de aplicar paso a analizar, a evaluar y crear. Esta pirámide o esta taxonomía de Bloom, que es muy conocida, es una de las tantas taxonomías que hay. Hay muchas. Nos podemos tomar como referencia estas taxonomías y estos niveles que hay en cada una para establecer esa acción y ese nivel de complejidad u orden de pensamiento que está implicado en ese resultado de aprendizaje. Y esto nos va a resultar útil cuando abordemos en el próximo encuentro del 6 de mayo la cuestión de aprendizaje invertido. Pero en definitiva, estas taxonomías nos pueden ayudar para definir con precisión cuál es la acción que esperamos que el estudiante logre al finalizar de ese proceso de aprendizaje. Veamos algunos ejemplos variados. Traje 4, pero de hecho, ¿dónde estaba? Acá, ven a pie de página. A pie de página les refiero una guía para redactar resultados de aprendizaje, que también la tienen disponible en la bibliografía del curso. Acá van a encontrar muchísimos ejemplos, de diversas áreas. Es lo interesante, son de las ciencias sociales, de las matemáticas, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, etc. Algunos ejemplos de resultados de aprendizaje. El primero, comprender los conceptos fundamentales del proceso de evaluación en asignaturas de educación superior. La acción implicada sería comprender. El conocimiento implicado en esa acción sería
los conceptos fundamentales del proceso de evaluación. Y el ámbito o el contexto sería asignaturas de educación superior. No estamos hablando de la evaluación en general. Estamos hablando de los conceptos fundamentales, de que el estudiante comprenda esos conceptos en el marco de asignaturas de educación superior. Segundo, analizar la importancia del proceso de evaluación al implementar un enfoque basado en competencias y aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Nuevamente, estamos trabajando con una actividad de orden cognitivo superior, que es analizar, y analizar ese proceso de evaluación al implementar, ese sería el contexto, al implementar un enfoque basado en competencias y aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Ahí tenemos los tres componentes. El tercero, aplicar rúbricas y portafolios digitales educativos en escenarios educativos donde se implemente el enfoque basado en competencias y el aprendizaje activo y centrado en el estudiante. La acción que realiza el estudiante es la aplicación. ¿Con qué contenidos o con qué conceptos? Rúbricas y portafolios digitales educativos. ¿En qué contexto? Escenarios educativos donde se implemente el EBC y el AAC. Y el cuarto, diseñar y aplicar instrumentos de evaluación sumativa, formativa, autoevaluación y coevaluación en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Lo mismo, acá ya hay dos acciones implicadas, diseñar y aplicar. ¿Qué contenidos, qué conceptos? Instrumentos de evaluación sumativa, formativa, autoevaluación y coevaluación, todo eso. ¿En qué contexto? En los campus virtuales. Estos son ejemplos de resultados de aprendizaje. Y dijimos que se relacionan con las competencias. Esto vuelvo a traer el análisis del caso de la asignatura que ayer les comentaba de comunicaciones y redes. Las competencias que aborda esta asignatura, que ayer las comentamos, las 4 competencias que aborda esta asignatura, y los 8 resultados de aprendizaje que tiene esta asignatura para promover el desarrollo de esas competencias que estaban planteadas en la diapositiva previa. Yo ayer les dije que para mí eran muchos estos resultados de aprendizaje. Estamos al límite, dijimos máximo 10, estamos al límite. Nos estamos pasando de esa recomendación de 5 para garantizar que podamos tener evidencia plena de cada uno de estos resultados de aprendizaje. Entonces, en este contexto tenemos 4 competencias, las que definíamos ayer, en las diapositivas previas. Los primeros 4 resultados de aprendizaje de estos que estaban enunciados, y ayer se los comenté cuando mostrábamos en la diapositiva, en 2 diapositivas los resultados de aprendizaje, yo les decía, los primeros 4 tienen que ver con la primera competencia, la competencia técnica. Específico de la competencia 2 es el resultado de aprendizaje 6. Mediante este resultado de aprendizaje 6, yo docente voy a darme cuenta si mis estudiantes abordaron y en qué nivel la competencia número 2. Para la competencia número 3, el resultado de aprendizaje 5. Para la competencia número 4, el resultado de aprendizaje 8. Y el resultado de aprendizaje 7 involucra todas las competencias. Fíjense cómo en mi diseño yo puedo determinar y apuntar con precisión a una determinada competencia, o puedo cubrir de alguna manera varias competencias. ¿Qué es lo que no podría suceder? Porque esto, como dije, no son declaraciones que se hacen y quedan en la planificación y ahí no se tocan más, sino que las seguimos durante todo el año y efectivamente las verificamos y las evaluamos y diseñamos actividades para que nuestros estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje. Lo que no podría suceder es que una competencia que yo digo que mi asignatura aborda, no tenga asociado al menos un resultado de aprendizaje, porque entonces no la estoy desarrollando. La estoy declarando, pero no la estoy desarrollando. Y lo que tampoco debiera pasar es que yo digo que abordo la competencia, por ejemplo, 4,
no defino un resultado de aprendizaje, pero sin embargo durante el desarrollo de la asignatura trabajo respecto a esa competencia. Sería mejor este escenario que el anterior, claramente. Pero esa coherencia que mencionábamos ayer y que traje a cuento hoy, debería verse tanto en la planificación, y que esa planificación baje de manera, con las desviaciones naturales, ninguna planificación es perfecta y se aplica tal como está planteada, pero que baje de una manera ordenada y de una manera planificada al aula y al espacio de aprendizaje. Entonces, esto es el diseño de los resultados de aprendizaje de la asignatura de Ingeniería en Sistemas que les comentaba ayer. Vamos a esta asignatura. Como les comenté ayer, abordamos 2 competencias, trabajamos con 3 resultados de aprendizaje, que son los que les compartía ayer y que están presentados aquí, y por otro lado, podemos analizar su relación con las competencias, resultado de aprendizaje y competencias. Para la competencia 1, se define, para abordar la competencia 1, se define el resultado de aprendizaje 1. Para abordar la competencia 2, y acá, fíjense, los resultados de aprendizaje 2 y 3 abordan las 2 competencias, la competencia 1 y la competencia 2. De esta manera yo garantizo que ambas competencias tienen resultados de aprendizaje asociados, pero claramente establezco más relaciones con la competencia 1 que con la competencia 2.